Bienvenidos a este nuevo ciclo de vídeos educativos que organizamos desde el Departamento de Orientación aquí en Caxton, Cristina Pérez y yo, Silvia Sánchez, con la esperanza de que pues les sean útiles para la ardua labor que tienen delante de educar a sus hijos. Esperamos aportar algunas soluciones a sus dudas y realmente entrar en contacto con ustedes. Hemos creído importante en este momento, en este primer vídeo, reflexionar un poco sobre aquellos errores que todos los padres cometemos. Y digo todos los padres, en los cuales nos incluimos como expertos en educación, porque de alguna manera u otra a veces incurrimos en alguno de ellos. Lo que sí que evidentemente tenemos que controlar es si hay un sesgo hacia un error determinado u otro para corregirlo. Bien, el primer error que queríamos un poco comentar es la necesidad a veces que tenemos cuando hay alguna distancia emocional entre los padres de criticar delante de nuestros hijos a nuestra pareja, al otro cónyuge, o de formar coaliciones con ellos. Esto, la verdad es que crea incomodidad y crea frustración. Dar como a nuestro hijo o a nuestra hija una imagen del otro, del padre o de la madre, como egocéntricos, como personas que no se ocupan de los hijos o de lo que pasa en casa, que solamente piensan en ellos, puede suscitar mucho malestar en el niño. A nadie nos gusta que nos critiquen, a nadie de nuestra familia, y esto pasa a veces también con nuestra pareja, ¿no? que critica a nuestros padres y tal, y por mucha razón que tengas, la verdad es que esto te duele. Eso es un primer efecto. Y el segundo efecto es que realmente cuando le estás diciendo a un niño o una niña que es que su padre o su madre no se ocupa de ella y no se ocupa de lo que pasa en casa, estás de alguna manera un poco dañando su autopercepción como ser que puede ser amado. Entonces, esto evidentemente afecta a su autoestima. Cuando los niños son un poquito pequeños, cuando uno de los dos, quizá a lo mejor es más crítico que el otro con el comportamiento del niño, se hacen comentarios delante del niño como no seas exagerado, déjalo en paz, o incluso a veces los abuelitos, ay, la mamá es mala o el papá es malo cuando realmente hay una crítica. Y esto puede llevarle al niño a pensar que cualquiera que me critique o cualquiera que no esté de acuerdo con lo que yo hago está haciendo algo mal o realmente está en mi contra. Igualmente son a veces perniciosas las frases del tipo es que eres igual que tu padre o eres igual que tu madre, ¿no? Y esto se nos escapa algunas veces cuando estamos enfadados. ¿Por qué? Pues porque si se espera de mí que yo sea igual que una persona determinada, acabaré siendo como esa persona determinada y no tengo recorrido para ser yo mismo. No es bueno de verdad el hecho de destruir el mito del padre o la madre hacia los hijos, porque a veces aunque los hechos hablen por sí solos, siempre tenemos que buscar aquella característica positiva en el otro que de alguna manera compense los errores que tenemos todos. Y por último yo diría que hacer todas estas cosas a veces implica que yo estoy involucrando a mi hijo o a mi hija en los problemas que yo puedo tener con mi pareja, ¿no? Y esto realmente es injusto, porque coloca a los niños en un conflicto de lealtades, en el tener que tomar partido por uno o por otro, que es muy incómodo para ellos, y además estamos pidiendo que se involucren en cosas que no les competen ni por edad ni por juicio, ¿vale? Entonces esto sería un poco un punto, el primero de ellos. Y tienes toda la razón. La verdad es que a veces los padres no nos damos cuenta de cómo involucramos a nuestros hijos en nuestro día a día, y como tú bien has dicho, pues les hacemos partícipe de muchas de las situaciones que tenemos en el trabajo, en casa, en la economía, que les puede afectar. Pero fíjate, el
a partir de ahí sí me gustaría desarrollar el segundo error que a veces cometemos los padres también sin darnos cuenta, y es justo lo contrario, en cómo nos involucramos nosotros los padres en la vida de nuestros hijos cuando tienen un pequeño conflicto. Y es que yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que tenemos niños que no saben solucionar sus propios problemas. Yo creo que los papás, bueno, pues pensamos que es una forma de ayudarlos, el hecho de intervenir, y la realidad es que muchas veces los padres nos convertimos en jueces, buscamos culpables y llegamos a intentar meternos en un conflicto que por supuesto se nos olvida que los niños pues no le dan ni tanta importancia, ni lo llevan tan a largo del tiempo, y muchas veces además los niños perdonan mucho antes. Entonces, lo que tenemos claro es que los padres nos debemos de enfrentar bueno, pues a ayudar a nuestros hijos, pero sin involucrarnos demasiado. Es decir, son ellos los que tienen que aprender a solucionar el problema. Y muchas veces los niños, cuando llegan a casa y nos cuentan un conflicto que han tenido en el colegio, simplemente con el monólogo que ellos nos hacen, ellos se expresan y nos cuentan, en ese mismo monólogo, esa misma explicación que nos dan ellos llegan a encontrar la propia solución al problema. Pero a veces los padres se nos olvida, entonces intentamos decirles lo que tienen que hacer, cómo tienen que hablar, cómo tienen que justificarse, y eso da igual que sea con la relación que tienen con otros compañeros o un pequeño problema que ha tenido con un profesor, no les ayuda, sino todo lo contrario, les estamos haciendo mucho más dependientes de nosotros, y a la hora de la verdad no saben gestionar esos pequeños conflictos. Entonces, cuando les decimos a nuestro hijo, cariño, yo estoy seguro de que tú solito sabes solucionar este problema, les estamos además diciendo que confiamos en ellos, y ellos pues crecen en autoestima, tienen más seguridad, y es verdad que, bueno, pues a veces nos encontramos con niños que tienen clara cuál es la solución, pero no se atreven, y ahí sí, les podemos animar a que sean valientes. Venga, cariño, yo sé que puedes hacerlo, venga, pues ¿por qué no hablas con tal niño? Y les animas de alguna manera a que sigan lo que ellos mismos han deducido que deben de hacer. Entonces, sí les podemos animar a que solucionen sus problemas, pero nunca intervenir en esos pequeños conflictos, teniendo en cuenta de que si ahora intervenimos, los hacemos más independientes, y luego en su vida adulta pues van a ser personas que no van a tener esa facilidad para resolver problemas, sino que siempre van a esperar que los demás lo hagan. De manera que pues eso, entrar en sus conflictos y involucrarnos demasiado en la vida de los niños, sobre todo cuando son pequeñas cosas de cole, entre amigos o profesores, no es lo más adecuado. Debemos de darles alas a que ellos lo vayan haciendo. Así que van mucho en la línea de lo que acabas de decir. Sí, otro error a veces que cometemos es que cuando nuestro hijo o nuestra hija nos dice que ha hecho algo mal, nos declara, mira, he hecho esto, ha pasado esto, muchas veces ponemos el grito en el cielo, sobre reaccionamos ante esto, y a ver, yo creo que es un gesto de honestidad el hecho de que nuestro hijo o nuestra hija venga antes de que haya pasado nada y nos diga, me ha pasado esto en el colegio, me han puesto un parte amarillo por esto, ¿vale? Por lo tanto, no es el momento de hacer un drama ni decirle, pero bueno, pero ¿cómo ha ocurrido? Tal, no sé qué, sino simplemente creo que es el momento de hacerle reflexionar en lo que ha ocurrido y en un poco las consecuencias que eso va a tener para él y para los demás. Yo creo que por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es felicitarle por su honradez y por su sinceridad, ¿vale? Esto, a ver, parece antagónico a la situación. Me estás diciendo que has hecho la trastada mayor de tu vida y yo te felicito, ¿vale? No, o sea, no se trata de que realmente ser blando, pero sí que es decirle en un primer momento, mira, sé que esto es muy gordo, ¿vale? Y me siento orgulloso por lo que, el hecho de que me lo hayas dicho, ¿vale? Luego hablaremos de un poco del correctivo, porque realmente el correctivo va a venir, ¿vale? Y ese correctivo, ese castigo, si queremos, o esa consecuencia, será más útil cuanto más de alguna manera guarden relación con lo que ha pasado, o cuanto más intentemos que de alguna manera repare el daño que el niño ha hecho, ya sea a otra persona o ya sea algo material, ¿vale? Entonces, pues eso, no se trata de ser blandos y decirle, no te preocupes que yo no me voy a enfadar, mentira, porque hay veces que se nos llevan los demonios, incluso además
no sé, nos puede generar incluso decepción. A veces también nos crea atribuciones negativas hacia nosotros como padres. Madre mía, ¿qué estoy haciendo yo mal para que mi hijo se porte así? ¿Vale? No es que seamos del todo responsables de lo que ocurre, ¿vale? Entonces, si por el contrario nos alteramos, gritamos, juzgamos, lo que va a pasar ahí es que vamos a generar tal susto, ¿vale?, que probablemente nuestro hijo ya no vuelva a decirnos nada, y esa sinceridad que realmente es la base de una confianza mutua para resolver los problemas se va a quebrar en absoluto, ¿vale? Entonces, cuando nos enfadamos y pensamos que esto es tan gordo bueno, le voy a cantar las 40, le voy a decir, es que eres tonto, mira que no aprenderás nunca, te voy a castigar sin salir un mes, te voy a quitar la Play para siempre, todas esas cosas realmente no ayudan al niño a que entienda lo que ha hecho mal y por qué lo ha hecho mal. Es decir, no le estamos dando una valoración desde la comprensión, le estamos dando una valoración desde la crítica. Si no lo hacemos, si de alguna manera controlamos o autogestionamos ese sentimiento de impotencia o de rabia que te puede surgir, vamos a ayudar a que el niño interiorice esa norma y aprenda que, bueno, pues que ese correctivo se ha establecido desde la valoración personal, ¿vale? Porque si no, lo único que haremos es que, quitaremos la confianza y no nos va nunca más a decir absolutamente nada. Pues mira, de esas frases tóxicas que has dicho, que a veces no nos damos cuenta, pero decimos a nuestros hijos, me gustaría sacar la siguiente reflexión, y es que cuando los papás estamos enfadados, muy enfadados con nuestros hijos y les reñimos, muchas veces les decimos expresiones que a la larga son contraproducentes. Es decir, es verdad que la forma en que nos dirigimos a las personas en general, el tono que utilizamos, las palabras exactas que decimos, afectan, pues, a la manera que tenemos de relacionarnos con nuestro entorno. Y con nuestros hijos pasa exactamente lo mismo. Es decir, cuando estamos riñendo a nuestros hijos, a veces que parece que pequemos de confianza y utilizamos expresiones que a lo mejor hemos normalizado en nuestra vida diaria, pues algunos insultos o algunas palabras malsonantes, pensando que la confianza, bueno, pues no pasa nada, estoy riñendo a mi hijo y las puedo decir. Pero claro, eso a la larga sí que trae consecuencias, porque evidentemente les va a afectar mucho más a nuestros hijos y a los niños en general. El poder que las palabras tienen es mucho más dañino que a veces, como tú has comentado, una consecuencia real o un castigo, porque las palabras les dañan mucho más. Y cuando de alguna manera pensamos que los niños son inmunes a nuestro vocabulario o son inmunes a nuestras expresiones porque en nuestro día a día las aplicamos con nuestro entorno general, porque bueno, pues hablamos y con esa confianza, realmente les estamos afectando mucho y les estamos haciendo mucho más daño de lo que pensamos. ¿Y por qué llegamos a esa situación los padres? Pues como lo has dicho, es que a veces llegamos a momentos en los que nos sentimos impotentes, porque quizás la situación ha llegado ya a un nivel que no se nos ocurre nada más, y esa impotencia de decir, ¿y ahora yo qué hago?, es lo que nos lleva a pensar, y ahora estoy poniéndome un poco más con mis adolescentes, por ejemplo, mis adolescentes, pero bueno, niños de 12, 13, 14 años, que nos llevan a unos límites en los que tú realmente piensas que soltando un insulto, una barbaridad, una frase así muy contundente, malsonante, va a hacer que nuestros hijos frenen y de alguna manera recapaciten en lo que estaban haciendo, y no es así, justo lo contrario. Entonces tenemos que recordar que nosotros los adultos somos los que tenemos la capacidad de controlar esa situación, y claro, si nos ponemos al nivel de nuestros hijos y entramos a su nivel y entramos a ese juego de improperios, evidentemente eso a la larga le va a hacer mucho más daño y no siempre nos damos cuenta. O sea, que si queremos que de alguna manera sean felices, es lo que tenemos que hacer, es controlar nosotros la situación para enseñarles. Y ahora nos vamos al polo opuesto. Los papás, cuando generalmente queremos justificar a toda costa el comportamiento de nuestros hijos. Yo lo puedo entender porque realmente, bueno, aparte de que es humano, es que los papás conocemos a nuestros hijos en nuestro contexto familiar, conocemos sus reacciones y tal, pero no los conocemos en otros contextos. Hay veces que cuando, por ejemplo, tú dejas a tu hijo en algún sitio, en casa de un amigo o algún familiar o tal, y tú sabes que, bueno, pues que tu hijo es un poco desastre, que es un desorganizado, que tal y cual, y de repente te dicen,
qué maravilla de hijo, oye, cómo se ha portado, nos ha ayudado a poner la mesa, no sé, y dices, ¿cómo? ¿Vale? ¿Eso lo que quiere decir? Pues que tu hijo no tiene por qué comportarse igual en todos los contextos, ¿vale? Además, y como he dicho antes, cuando se porta mal y tal, encima un poco te echas un poco a ti la culpa, seguro que estoy haciendo algo mal, seguro que lo estoy educando de una forma, y no es exactamente eso. Nuestros hijos están aprendiendo a relacionarse, están intentando dominar pues, un poco el juicio moral, y es absolutamente normal que en ese proceso se equivoquen y algunas veces adoptarán reacciones pues, muy egocéntricas y otras veces muy solidarias, y van un poco moviéndose en ese, pues eso, en ese espectro porque realmente están aprendiendo. Cuando nosotros les justificamos, también es cierto que no es que queramos de alguna manera disfrazar un poco la realidad de lo que los niños están haciendo, lo sabemos, pero necesitamos como que todo el mundo sepa que, ostras, mi hijo no es así de malo, ¿no? Es que realmente pues, se ha sentido muy, muy provocado o no tuvo más remedio que hacer esas cosas, pero todo ello puede ser cierto. Pero, por ejemplo, si cuando el colegio te informa, ¿vale?, de que tu hijo ha hecho o tu hija ha hecho algo que entra en conflicto directo con las normas de convivencia del centro, es porque realmente necesitamos corregir esa actitud, necesitamos decirle que se ha pasado, ¿vale? O sea, necesitamos ponerle ese límite que él tiene que saber que nunca tiene que ser cruzado, el límite de la agresión, sea verbal o sea física, o la falta del respeto sea hacia un compañero, un hermano o un adulto, eso no tiene que cruzarse siempre. Yo creo que es mejor que actuemos de esta manera, porque así de alguna manera, o sea, lo que le estamos diciendo al niño es decir, eso de que si pegas, pega, o eso de que tienes que devolver una agresión con otra agresión, es un poco simplista. Quiero decir, hay más cosas que puedes hacer. Esfuérzate por de alguna manera ver de qué otras maneras puedes arreglar un conflicto. Y sobre todo una cosa, y es que los niños cuando tienen este tipo de agresiones o de molestias y no devuelven la agresión, piensan que, o la devuelven, mejor dicho, piensan que tienen que hacerlo porque es que si no devolverla es de cobardes. Y yo creo que ya va siendo hora de que les digamos a los niños que tienen que saborear ese sentimiento de autocontrol cuando alguien te está metiendo el dedo en el ojo y tú no saltas, porque sabes que no puedes saltar o que no debes saltar. Yo creo que eso pues les pone en disposición de empezar a pensar en alternativas muchísimo más simplistas que el si pegas, pega, ¿no? Sí. Sí, pero fíjate, yo creo que de ahí el matiz que a veces también se nos olvida a los padres es que somos el modelo de nuestros hijos y a veces se nos olvida que todo lo que no solamente lo que les decimos en casa, sino todo lo que hacemos en casa, nuestras actitudes, les influyen mucho más de lo que nosotros pensamos y no nos damos cuenta. Pero es verdad que cuando, pues como tú has dicho, cuando nosotros como padres les decimos la teoría a nuestros hijos de es que no quiero que grites o es que quiero que seas más ordenado o quiero que seas más responsable o no quiero que mientas, esas pequeñas cosas o los niños las ven de nosotros, de padres, las ven y las viven en casa, o por mucho que se las justifiquemos verbalmente no lo van a hacer. Por ejemplo, vamos conduciendo y un coche nos adelanta de mala manera y entonces, claro, nosotros soltamos los 1000 insultos o los 1000 improperios a ese conductor. O cuando estamos viendo un partido de fútbol en casa y estamos insultando al árbitro del mal que se tiene que morir, o incluso cuando les acompañamos a nuestros hijos cuando juegan al fútbol, las cosas que nuestra actitud frente a los demás padres o el equipo contrario, eso es algo que los niños viven y entienden y de alguna manera copian mucho más que la parte verbal, porque luego los padres podemos explicarles, no, cariño, mira, es que papá estaba muy nervioso en la carretera porque es que ha tenido un mal día en el trabajo, pero los niños no se quedan con la explicación del por qué hemos dicho los insultos, se quedan con los hechos de mi padre insulta, mi padre grita, mi padre cuando algo no le gusta lo dice unas muelas... Mi madre. O mi madre, perdón, claro, evidentemente, padre o madre. Entonces, cuando los niños viven, que eso es lo que de verdad hacemos los padres, que no se nos olvide que somos el modelo
a seguir de todas, para lo bueno y para lo malo, no solamente de lo que decimos, sino evidentemente de nuestros hechos diarios, y ahí los niños nos copian siempre. Por lo tanto, aunque les expliquemos el por qué nos hemos comportado así, a la postre, los niños, bueno, se van a quedar siempre con los hechos. O sea que me viene muy bien esa pequeña explicación que has dado, porque es lo que nos pasa día a día y tenemos que ser conscientes, claro. Pues mira, a mí me gustaría ahora mencionar un poco el tema de que últimamente se habla mucho de que tenemos que buscar la felicidad y ser felices, etcétera, etcétera. Y se nos olvida una cosa muy importante, y es que creo que en general estamos no enseñando a nuestros hijos a ser agradecidos. Voy a poner dos ejemplos muy tontos, pero es que son muy cotidianos. Cuando yo me voy al comedor y algunas veces me he puesto en la línea de servicio, hay muy pocos niños, a ver, pasan todos por ahí, dicen muy educadamente lo que quieren, utilizan un tono adecuado, son en general niños adecuados, pero hay muy poquitos que digan gracias. Igual pasa cuando, por ejemplo, ahora que estoy en el despacho al lado de la clínica, cuando vienen porque se han caído o les ha pasado algo, hay muy pocos que digan gracias. Esta mañana ha venido un niño de Year One, de 5 añitos, y la profesora que la acompañaba le ha dicho, say thank you. Y vale, o sea, entonces es que ese gesto es muy importante para los niños. Yo creo que no hacerlo es a la vez preocupante y dañino. Preocupante porque si no lo hacemos vamos a educar niños que se creen pues que todo lo de su alrededor está ahí puesto para él y no lo valore. Cuando nosotros, por ejemplo, pues estamos acompañando al niño en el colegio o lo que sea, evidentemente estamos haciendo nuestro trabajo. Y es un trabajo remunerado, al cual, bueno, pues evidentemente si no, no podríamos vivir en este sistema. Pero si lo reducimos a eso, estamos reduciéndolo a la ilusión y un poco al esfuerzo que ponemos todos en ellos. Si, por ejemplo, pues le pones la comida delante y lo típico que no le gusta y dice, ¡qué asco! Ostras, pues estás echando por tierra realmente con ese comentario un trabajo que ha hecho alguien. El niño no es consciente, pero es que hay que hacerle consciente de ello. Ya sea tu padre que te ha cocinado, tu madre, el cocinero del colegio o un cocinero de un restaurante X, me da lo mismo, ¿vale? O, por ejemplo, cuando una supervisora de patio o de autobús corrigen el comportamiento del niño y el niño salta diciendo, tú aquí no me mandas, ¿vale? Tú no eres quién, pues evidentemente esa persona a lo mejor no es el máximo responsable de la autoridad del colegio, no es la directora, ni la coordinadora, ni la profesora, pero está haciendo un trabajo porque el colegio le ha conferido esa potestad realmente de educar en ese momento, ¿vale? Entonces, realmente cuando un niño crece con este tipo de actitudes, corre el peligro de ser un adulto o un joven pues bastante individualista o bastante poco solidario. El niño o el joven realmente necesita que nosotros desde el principio le ayudemos a esto, a ser agradecido. Pero voy más allá. ¿Por qué he dicho que es dañino? Porque a ver, la gratitud va íntimamente ligada a nuestra felicidad, ¿vale? Cuando yo doy las gracias por las cosas que me pasan, por la gente que tengo alrededor, aunque estén trabajando a mi lado o les paguen o no les paguen, me da igual. Estoy valorando mi vida, estoy valorando las cosas que me pasan. Y si pongo mi foco en las cosas afortunadas que me pasan, dejo de ponerlo en el foco de yo no tengo esto, el otro le pasa esto, qué suerte tiene, a mí no, ese tipo de cosas. Y entonces soy más feliz, o sea, valoro el presente, ¿vale? Y ya no dejo opción a las cosas que me podrían haber pasado y no me están pasando. Yo me acuerdo del año pasado, una compañera me regaló una libreta en blanco y lo hizo, pues no lo sé realmente, a lo mejor entró en una tienda, vio esa libreta y pensó en mí.
Y yo pensé, digo, mira, esto va a ser mi diario de gratitud. Porque es verdad, o sea, en la vida a lo largo del día nos pasan muchas cosas y es importante que pensemos en ellas. Me propuse, con más o menos sistematicidad, ¿vale?, hacer esto todos los días, es decir, todos los días escribir en esa libreta algo que a mí me haya sucedido y por lo cual estar agradecida, ¿no? Esto es una práctica que yo la verdad es que la recomiendo para niños, adultos, jóvenes, ancianos, de todo el mundo, porque es valorar un poco lo que te pasa cada día y la felicidad no es otra. He empezado esto diciendo la búsqueda de la felicidad, narices, la tienes encima, enfrente, ¿no? Y si no eres capaz de verla, nadie te va a hacer feliz. Eso, junto con la reflexión diaria de, a ver, ¿a quién he podido ayudar hoy? Es como un antídoto para un poco el cansancio que te genera, o el trabajo, las preocupaciones, etcétera, etcétera, y te hace ser día a día más feliz. Y la felicidad es lo que te pasa día a día, no es otra cosa. Me ha encantado, qué bonito, la verdad es que no, sí, es que es así. ¿verdad? Pues fíjate, a colación de eso, es verdad que aquí en el colegio nos damos cuenta de que, a ver, los padres, y como hemos dicho al principio de todo, aquí nos metemos todos dentro del mismo saco, porque somos papás, somos mamás, y da igual que seamos profesionales, pero todos cometemos más o menos los mismos errores, pero sí que es verdad que a veces tendemos a minimizar la autoridad de los profesores o del personal del colegio sin darnos cuenta, y eso pasa. Y es que si en nuestra vida general, en nuestra vida de casa, de hogar, en el trabajo, en cualquier sitio, pues muchas veces tenemos distintos puntos de vista para resolver un mismo conflicto, pues en el colegio no es menos, nos pasa exactamente igual. Y es que todos tenemos claro que la comunicación entre los padres y colegio pues a veces es un poco diferente. Yo tengo la teoría de que es como que tenemos dos velocidades. Tenemos papás que van muy rápido porque tienen mucho contacto con el colegio, ante la mínima duda pues nos llaman, piden tutorías, preguntan, colaboran todo lo que pueden con las actividades, entonces pues vamos a un muy buen ritmo juntos. Y otros papás pues quedan un poco más relegados, no tienen tanto contacto con el colegio y quizás con estos papás son los que a veces tenemos un poquito más de conflicto. Como he dicho antes, cuando existe un problema en el colegio, pues muchas veces tendemos a creer ciegamente a nuestros hijos o a otros papás por la vivencia que ellos han tenido con un profesor o al hacer una actividad del colegio, y se nos olvida de que de alguna manera tenemos que comprobar o tenemos que cambiar la percepción que tenemos con esa persona o con ese profesor, porque si somos nosotros mismos los que no decidimos qué es lo que a nosotros pues nos transmite esa persona o no vivimos en primera persona lo que ocurre en esa actividad y tenemos nuestras dudas, lógico es pues pedir una tutoría, pedir una cita, pero de alguna manera mantener esa buena relación con el profesor, es decir, intentar interesarnos sin quedarnos solamente con una parte, porque eso simplemente en el día a día ya vemos que eso ocurre, pues imagínate con el colegio. Y es importante que nos demos cuenta de ese contagio positivo, que bueno, pues ya hemos visto que en muchísimos aspectos de la vida de nuestros hijos lo podemos hacer, pero con el colegio es igualmente importante. Si nuestros hijos en casa escuchan que somos positivos, que ensalzamos de alguna manera las cualidades del profesor, porque personalmente hemos ido a conocerlo, contamos pues lo divertido que va a ser una actividad que el colegio ha organizado, ese contagio en positivo va a hacer que nuestro hijo lo viva así, con esas ganas, con esa alegría, con esa percepción positiva de cara al profesor o de cara a lo que vayamos a hacer, y esto es así de real. En cambio, si desde casa ya criticamos al profesor, uy, me han dicho que a Mr. Tal, o por otro padre me han comentado que es muy duro Mr. Tales, pues nos lo creemos y además no nos damos cuenta que al verbalizarlo en casa contagiamos negativamente esta vez a nuestros hijos esa percepción. Por lo tanto, yo creo que otra vez, de nuevo, lo más importante, la comunicación fluida. Y entonces el consejo yo creo que desde el cole siempre podemos dar es que ante la duda, ante cualquier matiz que creas que no estás de acuerdo, porque evidentemente los conflictos en el colegio, pues con niños, con niñas, con profesores, eso tiene que pasar, quiero decir, esto es la vida real. Entonces, ante cualquier duda, no quedarnos solamente con una parte de la historia, sino, oye, pedir una tutoría en el colegio, hablar abiertamente del tema y recordar que la comunicación es lo más importante para poder solucionar los problemas y como he dicho, contagiar positivamente nuestra percepción en positivo a nuestros hijos. O sea que al final va todo enlazado, ¿verdad? Que es... Sí, la verdad es que esto es muy difícil. La verdad es que no educar sencillo. es muy complicado
Y bueno, pues aquí la verdad es que estamos un poquito para ayudar. Ya estamos casi acabando este vídeo y a mí me gustaría pues, añadir un último punto respecto a la dificultad que entraña el educar a nuestros hijos, y es ese punto de que a veces tenemos los padres de que para ser justos yo tengo que dar a todos los niños o a todos mis hijos todo por igual, ¿no? Esto es imposible. O sea, utopía. Nuestros hijos, aunque sean del mismo padre y de la misma madre, son completamente distintos. Nosotros somos distintos de ellos. Los hijos además han venido en momentos vitales nuestros, a lo mejor completamente distintos, con lo cual realmente basar tu justicia en darle a todo el mundo por igual, creo que no es factible. Dicho esto, realmente lo que creo que es interesante es que nos tomemos la dedicación parental de saber qué es lo que, o sea, cómo es mi hijo y qué es lo que le interesa. Por ejemplo, pues hay niños que se mueren por las caricias y son muy mimosos y tal, y hay niños que son más ariscos, pero seguro que este otro te va a pedir atención por medio de otras cosas, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, es decir, yo no sé lo que le tengo que dar a uno y sé lo que le tengo que dar a otro. Al intentar darles a todos por igual, yo lo que hago es reprimir su individualidad, hago que reclamen la atención porque están más pendientes de lo que le das al hermano y de alguna manera estoy pues, incentivando un poco la comparación entre ellos, no dejándolos crecer, no dejando crecer en ellos la empatía que tienen que sentir por lo que pueda necesitar el otro. Los niños tienen que crecer sabiendo que cada uno tiene sus necesidades y que éstas no tienen por qué coincidir en el tiempo. Para ser justo no es necesario darles siempre lo que necesiten al mismo tiempo. Es muy común que se generen problemas de celos, ¿vale? El tema de los celos es que si no se gestionan bien, los celos crecen, ¿vale? Y nos los llevamos a la vida adulta. ¿Cuántos ejemplos de hermanos tenemos que no se llevan bien? Vamos, nunca, ¿no? ¿Y eso es por qué? Pues porque realmente ha habido quizá un problema interno que no ha sido bien resuelto, ¿vale? Porque a veces también incluso nos ataca un poco el sentimiento de decir, ay, madre mía, mi niño se cree que yo no le quiero o que quiero más a su hermano. ¿Qué hacemos? No, si yo os quiero a los dos por igual. Y ahí estamos reprimiendo ese sentimiento en lugar de intentar que eso salga a la luz y ver qué es lo que puedo hacer al respecto. Es decir, ¿por qué te sientes así? ¿Qué puedo hacer yo para que esto no suceda, ¿no? Hay hechos que realmente tenemos que aceptar, que la relación con nuestros hijos, nosotros no somos perfectos, la relación con nuestros hijos tampoco va a ser perfecto. Me puedo llevar mejor con unos que con otros por afinidades, básicamente. Entonces lo que tengo que procurar es con aquel que no tengo tanta afinidad, pues cuando tenga que criticar una postura o algo, lo haré desde un punto de vista positivo para que realmente no surja el conflicto, ¿no? Y por último, además, pues realmente evitar las comparaciones entre hermanos siempre. ¿Vale? Es que al final, pues como tú has dicho, es que a veces es muy difícil hacer todo esto. Está bien, por eso que reflexionemos un poquito ahora en estas charlas, porque sí que es verdad que inconscientemente todos los papás acabamos intentando hacer lo que tú has dicho. A mí, para terminar y finalizar, también me gustaría hacer una última reflexión acerca de otro de los errores que cometemos todos los padres, como siempre, y ya he dicho yo la primera, pero que sí que es verdad que muchos padres nos preguntan y nos consultan sobre cómo hacerlo. Y es que no siempre es fácil controlar el tiempo que nuestros hijos pasan con las pantallas. Es el gran tema desde hace unos últimos años. Y la dificultad de este tema es encontrar el equilibrio entre ser muy permisivos o justo lo contrario, ser muy autoritarios respecto al uso de las pantallas en general. Al final, lo más importante es que desde que son muy chiquitines no
bueno, pues no pensemos que las pantallas son el chupete emocional de nuestros hijos. Es decir, cuando los niños son muy pequeños nos damos cuenta de que antes o después los papás utilizamos el móvil en situaciones en las que, bueno, pues estamos en un restaurante y no queremos que estén aburridos o que se porten mal, o en la consulta del médico, y en esas situaciones les damos el móvil muy fácilmente para que estén entretenidos. Pero claro, luego la edad de los niños va evolucionando. Y algo que en un principio nos parece que no es muy importante, porque es un uso muy esporádico de una pantalla cuando el niño es pequeño, va evolucionando, cada vez nuestros hijos pues van dándose cuenta de lo atractivo que es, nos lo siguen pidiendo hasta que llega un momento que es diario. Pasamos de ese uso a diario a que nuestros hijos nos lo vayan requiriendo cada vez más tiempo. El iPad, la televisión, el móvil, cualquier dispositivo. Entonces, lo que sí tenemos que ser conscientes es que, claro, el gran error a veces que cometemos es ser conscientes de la teoría, es decir, no, yo no quiero que mi hijo pase mucho tiempo delante de la pantalla, pero luego utilizar esas pantallas en función de, bueno, pues de mis necesidades como padres. Ahora a mí me viene bien, pues sí que le voy a dejar el teléfono, sí le voy a dejar que juegue con el iPad, ahora no me viene bien, pues no, ahora se lo quito. Porque a medida que van creciendo, los niños no entienden esas normas y esos límites que le estamos poniendo porque realmente no los hay, y eso nos va a generar muchos problemas en el futuro. Lo que sí que tenemos todos claro, y yo creo que después de tantos años, es que el uso incontrolado de cualquier dispositivo móvil, es decir, a la carta, cuando mi hijo me lo pide, acaba siendo un problema, porque como he dicho, acaba siendo un uso diario, los niños al final acaban aislándose del resto porque dejan de hacer cosas que les gusta, como leer, o jugar con sus hermanitos, o hacer deporte. Incluso cuando son más mayores prefieren incluso no salir con otros amigos por quedarse en casa jugando a través de los videojuegos con ellos. Entonces, cuando hemos llegado a ese límite es cuando realmente tenemos un problema. Y antes de llegar a tener ese problema es cuando tenemos que ir gestionando ese uso sensato de las pantallas. Como he dicho antes, lo más adecuado es encontrar un equilibrio. Ni hay que ser radicalmente opuesto, porque bueno, pues es la tecnología, es imposible estar opuesta a ella, pero tampoco tenemos que ser tan flexible y tan benevolente pensando que nuestros hijos van a saber regularse y lo van a saber lo van a saber utilizar bien. Así que los consejos que yo creo que podemos dar a los papás es, uno, que desde el principio gestionemos ese tiempo de uso y de pantalla, o sea, de uso de pantallas con mucho sentido común, ¿de acuerdo? Sin esas radicalidades y sin esos polos que se alejan tanto, en función siempre de la edad del niño y de los contenidos. Evidentemente tenemos que controlar muy bien los contenidos de lo que los niños juegan y ven, que eso se nos olvida, que a veces hay juegos muy famosos que esconden un contenido muy agresivo y muy complicado. Segundo, intentemos fomentar todo lo que podamos actividades al aire libre para que los niños tengan actividades alternativas, porque yo creo que acaban con los videojuegos y acaban jugando con dispositivos electrónicos porque no se les ocurre otra cosa que hacer, con lo cual ahí sí podemos ayudarles, pues animándoles a hacer muchos tipos de actividades diferentes. Y luego recordar, como he dicho antes, que sin ser radicales, el uso de las pantallas puede ser positivo, es decir, podemos encontrar momentos en los que, pues no sé, por ejemplo, que nos vamos de viaje, pues a nuestro hijo le hacemos encargado de encontrar toda la información del sitio donde vamos a ir, del viaje, que nos ayude a hacer un recorrido de todo lo que podemos ver, fenomenal, o incluso puede servirnos para pasar más tiempo con nuestros hijos, ¿por qué no? O sea, el hecho de aprender a jugar a los juegos que a ellos les gustan, bueno, pues puede hacer que, por un lado, pasemos más tiempo con ellos, que eso es algo positivo, y por otro lado, que desde el mismo juego pues seamos capaces de controlar el vocabulario que se utiliza o las redes sociales que utilizan. O los otros niños con los que interactúan, es decir, ya desde dentro podemos pasar más tiempo con nuestros hijos a la vez que aprendiendo el tipo de ambiente en el que se están moviendo, aunque sea desde su habitación, porque sabemos que a través de las redes sociales o de los videojuegos tienen contacto con mucha gente del exterior que aparentemente están seguros en su habitación, pero no es así, están expuestos a muchísimos peligros. Entonces, de alguna manera, yo creo que si controlamos gestionar ese tiempo, esos contenidos y vemos el lado positivo de los dispositivos, al final, bueno, pues el uso de las pantallas será algo positivo en general con nuestros hijos, sin olvidarnos pues eso de que el chupete emocional al que estamos tan acostumbrados al final sí que es un problema, porque si a un niño pequeño le vas dando a medida que te va pidiendo los dispositivos, cuando realmente tienen 13, 14 años, van a seguir pidiendo lo mismo que tenían antes, y esa es la edad en la que a veces los padres queremos poner límite y es imposible, claro, a esa edad ya es muy complicado convencerles. Con esto yo creo que ya hemos acabado las reflexiones por primera vez este curso. Les agradecemos muchísimo que nos hayan atendido. Como siempre, esperamos que estos temas sean de su interés y les emplazamos a la siguiente charla, que será dentro de justo 3 meses. Muchísimas gracias.